Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, versículos 5 hasta el 13. Vamos a estar estudiando hoy. Y seguimos con nuestra serie Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hoy tenemos nuestro cuarto tema, o nuestra cuarta charla con respecto a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan de eso, de que hablamos la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Levante la mano, por favor. Ok. Hablamos del camino de Maús y cómo estos hombres no habían sabido darle el sitio a Cristo Jesús en sus corazones. Amén. Vamos entonces a leer todos juntos. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Señor. Gracias, hermano. Dios le bendiga. De verdad que me hace falta esto. Me afecciona la garganta. Señor le bendiga. Antes de comenzar, quiero hacer también una aclaración con respecto a lo que decía nuestro hermano y la oración de nuestra hermana sobre la ofrenda o por la ofrenda. ¿Cuántos creen que si no ofrendan pueden perder la salvación? Levante la mano. Ninguno puede perder la salvación. El que es salvo, ¿por qué somos salvos? Porque hemos creído en Cristo, ¿cierto? Y porque Él murió, ¿para qué? En propiciación, en pago de nuestra culpa. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, si pecamos, ¿perdemos la salvación? No. Entonces tendría que morir Cristo ¿cuántas veces por nuestros pecados? Ahora, les digo esto basado en lo que yo, gracias al Señor, y creo que por guianza del Señor, he estado enseñando a la iglesia. Hemos nombrado los diezmos, traer tus diezmos al alfolí y todas estas cosas. La hermana decía, bueno, sé que venimos de algunas iglesias en las que las cosas no han ido muy bien, se han hecho malos usos de los dineros y cosas como estas, pero, pero hay una cosa que tampoco podemos llevar al extremo. Una cosa es decir, no porque me han tratado mal, y otra cosa es exigir usando la palabra de Dios. La palabra del Señor, si algo nos invita, es a caminar y todo hacerlo por fe. Y sobre todo los diezmos y ofrendas, darlos con gozo, con alegría, no por obligación. Perdón. Mire, yo les he dicho muchas veces a los hermanos, y recuerdo mucho que cuando iniciamos la iglesia, que estaba presente solamente hermano Rafael y hermana Ana María, eran nuestra congregación. El día que iniciamos la iglesia solo estaban ellos dos. Y bueno, los hermanos de Noruega que vinieron a apoyarnos. Pero yo oré a Dios dándole gracias por comenzar la iglesia. Y solamente le hice una petición a Dios. Más que mi hermano están ahí. Señor, yo te entrego mi vida entera al servicio tuyo, pero hay una petición que tengo que hacerte. Solo una. Que yo no tenga que pararme delante de mis hermanos a estarles, den. Si esta iglesia la ha constituido Dios, Él la va a sustentar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos ahora sí a leer nuestro texto en el día de hoy. Mateo 8, 5 al 13 dice así: en el nombre del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. A ver, ¿por qué no me acompañan? Vamos a leer todos el 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén, gloria a Dios. Jesús venía a Capernaum porque había hecho de Capernaum su casa, su pueblo. En Mateo 4:13 dice la escritura que, y dejando a Nazaret, se refiriéndose a Jesús, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón. Y en esta ciudad, en Capernaum, de pronto se acerca a Jesús un hombre, y era un centurión. Vino a rogarle, dice la escritura. Vino a rogarle a este hombre. Saben, sin duda el centurión era oficial de las fuerzas auxiliares de Herodes Antipas. Como tal, este hombre era un gentil. Probablemente era un hombre sirio o tal vez del Líbano. Un centurión era alguien que tenía a su mando 100 hombres. Y cuando nosotros vemos que este hombre se acerca a Jesús, podemos imaginar por un momento a un hombre grande, rudo, fuerte. ¿Cierto que sí? Pensamos que un centurión es alguien que viene uniformado, muy grande y con una apariencia ruda. Pero este hombre vino a Jesús y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Saben? Aquí hay algo muy particular. Jesús, como judío, según la ley y las tradiciones de ese tiempo, él no podía entrar en la casa de un gentil porque se contaminaba. Una de las cosas interesantes es que Jesús estaba dispuesto a romper las tradiciones por un necesitado. Jesús estaba dispuesto a romper todas las tradiciones porque entendía que alguien estaba siendo muy atormentado. Pero había algo que lo inducía a hacer esto. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que lo inducía? Yo creo que es lo mismo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. De igual manera nosotros, también gentiles, ¿cierto que también somos gentiles? Ok. Entonces, fíjese que a pesar de todo lo que nosotros éramos, no solamente que nosotros somos gentiles, sino que cuando Cristo vino a nuestras vidas, éramos pecadores. ¿Cierto que sí? Y hoy seguimos siendo pecadores, ¿sí o no? Amén, qué gusto les da decir eso, ¿no? No, sí, usted y yo somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. Y esto es lo que más tiene valor ahora en este momento. Entonces, Cristo también lo ha hecho por nosotros. Por lo menos conmigo, quiero decirles, amados hermanos, Cristo metió la mano bien profundo en el lodo para sacarme de donde estaba, para sacarme del pozo y traerme de ese pozo de tinieblas a su luz admirable. Eso hizo conmigo. Se ensució la mano Dios seguramente al sacarme a mí de ahí, porque donde yo estaba seguramente nada podía yo hacer por mí mismo. ¿O quién de ustedes ha podido hacer algo para salvarse? Nadie. Respondió el centurión entonces al ver a que Jesús quería ir a su casa, y respondió y le dijo: Señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo. Realmente, si este centurión estaba dispuesto a humillarse así, era porque amaba a su siervo. ¿Cierto que sí? Perdón. Y vemos entonces la solicitud de este hombre. Y esta solicitud no pudo hacer menos que haber conmovido a Jesús. ¿Saben por qué? Porque el hombre que se preocupa por los demás siempre estará en el corazón de Dios.
el hombre que está dispuesto a darse por los demás, siempre estará en el corazón de Dios. Ojo, no quiero decir con esto que aquel que hace obra, por obra se salva. No, no es así. Definitivamente no es así. Las obras que nosotros haremos a los demás serán consecuencia de haber tenido un encuentro con Cristo. Serán consecuencia de ser nacidos de nuevo, de ser salvos. Y usted dirá, bueno, pero hay gente en el mundo que también hace buenas cosas. Sí, hay gente que se va y es voluntario de la Cruz Roja. Hay gente que se va a hacer, ¿cómo se dicen estos que se van gratis? Voluntarios. Cuando hay catástrofes o cosas como estas, sí. Pero ellos no están movidos por la misericordia. Ellos están movidos por algo meramente humano. No están movidos por algo, por un cambio interno en su corazón. Están movidos solamente por el grande y amoroso don que Dios dio a todos. Es esa parte humana la que nos permite caminar en medio de un pueblo adolorido. Entonces, este hombre, vemos, este centurión reconocía la autoridad de Dios, de Cristo, pero sobre todo, fíjense en esto, estaba libre de toda hipocresía. ¿Por qué? Porque él al ser un centurión de la superpotencia de aquel momento, él se podía haber sentido superior a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Es un ciudadano de un pueblo que nosotros tenemos subyugado, que está bajo nuestra autoridad, que nosotros hemos tomado o hemos vencido. Y al fin y al cabo Jesús era solamente un ¿qué? El hijo de un carpintero. Él mismo no era, socialmente hablando, nada comparado con él, con el centurión. Pero este hombre no mencionó la posición de autoridad que él tenía. En ningún momento dijo, ven porque yo soy quien manda. Simple y llanamente, este hombre da a entender que él no es digno porque él siente o se da cuenta o da aquí a entender con sus palabras que él siente su propia pequeñez delante de Dios. Siente pequeñez delante de Jesús. Y esto es una de las cosas importantes en este tiempo, hermanos. Porque lastimosamente muchos hoy enseñan cosas y dicen cosas que los hace poner por encima incluso de Dios. El reino hoy. Yo lo declaro hoy, ahora, en el nombre de Jesús. Cosas como esas solamente demuestran que las personas, lastimosamente, igual que en esos tiempos, sobre todo los religiosos, no entendieron quién era Jesús. Y hoy en día hay muchos que no entienden quién es Jesús. Todavía no han podido poner a Jesús en el lugar que Él merece. Y esto debido básicamente a la ignorancia de la palabra de Dios, que les permite, al ser ignorantes de la palabra de Dios, les permite pensar en cosas y ser demasiado altivos y orgullosos para poder poner en su lugar al Señor, pues el trono de su corazón están sentados ellos mismos. Amén. Las palabras de este hombre realmente me conmueven. Dice, Señor, solamente di la palabra. No hace falta que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo, mi criado, sanará. No necesitas estar presente, Señor. Aunque tú no estés en el lugar, mi siervo sanará. Es algo maravilloso, hermanos, que esto lo podamos ver hoy. ¿Sabe por qué? Hace un momento decíamos que Jesús, que la palabra del Señor nos enseña algo, que Él está en medio nuestro, ¿cierto? Si hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Esto se llama fe. ¿Sí o no? ¿Se llama fe? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Ok. No necesitas estar presente, Señor. Gracias, Señor. No necesitas estar presente, Señor.
Mi siervo va a sanar así tú no estés. Lo más grande y maravilloso es que nosotros tenemos a Jesús. Y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días. Por eso hoy podemos orar por los hermanos que están enfermos. Y creemos que Dios puede sanarlos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios. Sigamos. Es sorprendente también algo ver, hermanos. Es sorprendente que este hombre tuviera más comprensión de quién era Cristo que los mismos gobernantes y líderes de ese tiempo. ¿No les sorprende eso? ¿No les hace pensar algo esto? Los líderes religiosos y los gobernantes no entendían quién era Jesús. Pero un hombre que se supone que no era judío, o realmente no lo era, este hombre tenía el discernimiento. Y este hombre, para entender quién era Jesús, y este hombre tenía la fe, la suficiente fe para creer que solamente con una palabra Jesús sanaría a su siervo. Para este hombre la dignidad y la divinidad de Jesús era algo que él no tenía en discusión, algo que por lo cual él nunca dudaría. Este hombre realmente supo acomodar lo espiritual a lo espiritual a lo. Ok, la próxima lo decimos con más ganas, ¿vale? ¿Sabe qué dijo? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, eso es el versículo 9, soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al decir yo también soy hombre bajo autoridad, el centurión establece o entiende que Jesús no solo ejerce autoridad, sino que está bajo autoridad. Yo también estoy bajo autoridad. Fíjese que dijo yo también, bajo autoridad. Este es realmente, como todos nosotros hoy entendemos, el secreto de la vida y ministerio de Cristo, que siempre estuvo bajo la autoridad del Padre, que siempre hizo su voluntad, o sea, la del Padre, no su propia voluntad. Hizo la voluntad del Padre. Este fue el éxito, si lo podemos llamar así hoy, del ministerio de Jesús. Nunca hizo las cosas como él pensó, sino todo lo que él recibió del Padre. Incluso llegó a decir, no digo las cosas que yo quiero, sino lo que escucho. Hago lo que él dice, hago lo que mi Padre enseña. Entonces, Cristo estaba bajo autoridad, pero bajo la autoridad ¿de quién? Del Padre. Realmente el centurión no lo dice, pero lo da a entender. Entonces, como Jesús está bajo la autoridad de Dios, aferrado a la autoridad de Dios, a la perfecta autoridad de Dios, él entendía que esa autoridad se ejercía en Cristo. Y este hombre pudo discernir algo. Cuando Jesús ejerciera autoridad, sería nada menos que la autoridad misma de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Pudo discernir algo muy importante. Pudo acomodar algo muy importante. Cuando el centurión habla, Roma habla, porque él era autoridad de Roma. Pero cuando Jesús habla, Dios mismo está hablando. Son dos cosas diferentes. Una es terrenal, pero la otra es celestial, espiritual. Este hombre pudo acomodar lo espiritual a lo, gloria a Dios. Entonces, así que es perfectamente capaz Cristo de sanar a un enfermo con una sola palabra. No necesitaba estar presente. Él entendió por qué Cristo podía sanar a su siervo. Creo que la fe de este hombre, su discernimiento y saber cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual, es lo que hace que Jesús se maraville por lo que está oyendo que sale de la boca de este centurión. Pero lo más grande, creo que está Jesús a punto de decirlo, y es que todas estas convicciones, todo esto que este hombre demostraba, no estaba manifestado por un hombre judío, por ningún israelita. No era un hombre formado en la fe en el pueblo de Dios, sino un gentil.
Y eso maravillaba a Jesús. Definitivamente, hermanos, no importa el rasgo, no importa la raza, no importa la situación económica de alguien la parte social de alguien, no importa a qué se dedique, cuál sea su trabajo. Definitivamente, hermanos, realmente creo que Dios tiene un remanente en todas partes. Dios tiene un remanente en todas partes. Seguramente este centurión era un hombre, como les dije al principio, rudo, áspero de apariencia, pero su fe y su simpatía con los judíos estaba probada. La palabra del Señor nos muestra en una historia paralela contada por Lucas. Por Lucas, en el capítulo 7, versículos 4, 5 y 6. Que este hombre era alguien generoso. Esta es otra, Lucas cuenta esta misma historia desde otro punto de vista. Mateo nos tiene acostumbrados a mirar las cosas más bien en la parte un poco más ordenada. Mateo une tres milagros en consecuencia. Para él es lo más importante es contar el milagro, más no las fechas, ni tampoco los detalles pequeños. Lucas dice que el centurión envió unos siervos y que antes de que llegaran a la casa también envió a unos amigos a decir que no hacía falta que Jesús viniera. Pero entonces fíjese cómo estos hombres conocían al centurión. Y dice el versículo 4 del capítulo 7, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno, refiriéndose al centurión, es digno que le concedas esto. Y luego el versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Solamente hasta el 5, perdón. ¿Pudieron verlo? ¿Lo están leyendo? Según esto, este hombre amaba ¿a quién? A la nación de Israel. Tenía simpatía con el pueblo de Israel. Era tanto así que les había regalado, les había construido una sinagoga. Este hombre tenía autoridad, este hombre tenía poder adquisitivo, podía hacer uso de los materiales de Roma para construir una sinagoga. Y miren lo que dice el versículo 10. Al oír Jesús, volvemos a Mateo. Versículo 10 entonces dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiero contarles a modo de información algo. Solo en 2 ocasiones el Nuevo Testamento dice acerca de Jesús que se maravilló. Solo en 2 ocasiones. Este maravilló en el original, de alguna manera indica tanto sorpresa como admiración. Esta palabra contiene esos 3 elementos en el original. Y entonces las 2 ocasiones en las cuales Cristo se maravilló, la encontramos justamente aquí, ¿no? En esta historia del centurión. Y la otra la encontramos en Marcos, capítulo 6, versículos 4 al 6, esta vez sí. Y aquí encontraremos un contraste. Vamos a ver el contraste de 2 cosas. Aquí Jesús se maravilla por la fe de este centurión, pero en Marcos 6, 4, 5 y 6 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6.
y estaba asombrado. Aquí la palabra asombrado es la misma, en el original es la misma, asombrado, maravillado, pero en esta oportunidad de forma negativa, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Voy a retomar un momento el versículo 4 para contarles algo que ni siquiera tenía aquí apuntado, pero se los quiero referir. Mas Jesús decía, el versículo 4 de Marcos 6, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Cuántos han escuchado este versículo? Todos, ¿cierto? ¿Y la segunda parte? No todos. Ok. Sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Quiero contarles, ni siquiera sus propios hermanos, ni siquiera su propia familia creía en Jesús. Por eso es que Jesús se atreve a decir esto. Nadie creía en Jesús en ese momento todavía. Por lo menos ni en su tierra, como vieron, en esa tierra no pudo hacer mayores milagros, no pudo hacer nada porque más bien se sorprendió, se admiró, se maravilló en forma negativa de que estos hombres y mujeres tuvieran tan grande incredulidad. Jesús debe haber sentido emociones contradictorias al escuchar las palabras del centurión. Uno no puede dejar de pensar cómo siente Dios al ver lo que la iglesia está viviendo. ¿Han pensado en eso? ¿Cuántos han pensado en eso? Levanten la mano. Amén. Ahora levanten la otra mano todos, por favor. Todos. La otra. Con ganas, todos hasta arriba. Bueno, es que no quiero que se me duerman, por eso por favor sigan levantando. ¿Se quiere dormir, hermano? ¿No? Ok, no necesita levantar la mano entonces. Ya se la sabía, ¿no? Ok, entonces, si entendemos esto, que Dios, que Cristo en este mismo momento puede estar sintiendo algo por la incredulidad o por las cosas que se están haciendo en la iglesia, la pregunta ahora llega a nosotros. ¿Estamos alegrando su corazón con nuestra fe? ¿Estamos alegrando el corazón de Dios con la fe que tenemos? La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible. Yo les voy a pedir una cosa. Cuando yo les pida que digan algo, díganlo con ganas, hermano. Anímenme a predicar, por favor. ¿No? Bueno, ustedes me van a seguir gritando yo solo. Notemos bien entonces cuáles son los extremos que sorprenden a Jesús. No son la inteligencia y la necedad. No es el extremo de la inteligencia que sorprende a Jesús. A Jesús no lo sorprende ningún inteligente. Pero fíjense que la necedad tampoco sorprende a Jesús. ¿Conocen algún necio? ¿Alguno conocido? Yo tengo un primo que es más bruto, de verdad. Por más de que yo le hablo, el tío no entiende nada. Y está cerrado, completamente cerrado. Mi abuelo decía que más tapado que un tarro de salmón. O sea, bien sellado, no entra nada, no sale nada, el tipo vive como yo no sé cómo. Y es que uno dirá, bueno, ¿y este cómo se crió, no? Uno pensará, ¿y este será que algún día va a ser salvo? Dios mío, y sigue orando por ellos. Pero esto no sorprende al Señor Jesús. Tampoco sorprende a Jesús la maldad de los hombres. Pero hay algo que sí sorprende a Jesús. Y hemos visto los dos puntos. La fe y la incredulidad. Tampoco lo religioso o la impiedad sorprenden a Jesús, pero la fe y la incredulidad, esto realmente es lo que sorprende a Jesús. Y es en esto que Jesús revela la mente de Dios, revela cómo Dios piensa. Ahí nos revela el Señor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso es, mi hermano, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que tengamos fe. Que tengamos fe.
Y eso, mis hermanos amados, se llama balance. Es saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es saber acomodar lo espiritual a lo... La fe, mis amados hermanos, nos hará poder vivir bien espiritualmente hablando. Y ya lo he dicho antes, como consecuencia de vivir bien espiritualmente hablando, viviremos ordenadamente en la vida secular. Una persona con fe, hermano, no va a hacer locura si le falta algo. Una persona que tiene fe verdadera nunca se va a ir a un supermercado a robarse 1 kilo de carne porque ahora no lo tiene. Simplemente que una persona con fe realmente podrá recibir de mano de Dios la bendición de Él. ¿Y saben por qué? Porque solamente es con fe que es posible agradar a Dios. El balance, iglesia, es algo que está realmente, y quiero ser un poco doctrinal con esto, quiero enseñar doctrina un poco sobre esto. Este balance del que hemos venido hablando en estos últimos domingos, tiene que ver con lo que esta iglesia quiere para cada uno de ustedes. Lo que queremos enseñar, un balance en las cosas santas que nos lleven a vivir de manera práctica y feliz en las cosas seculares, de forma correcta en las cosas seculares. Un balance en el cual nosotros podamos discernir lo que es santo y lo que es profano, discernir lo bueno de lo malo. Y llamemos lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Eso es el motivo, la razón por la que creo que Dios ha puesto en mi corazón llevar a cabo esta serie. Yo quiero que entremos en un balance. Y déjenme decirle que les aseguro esto. No soy muy amigo de estar diciendo Dios me dijo esto. Pero sí es verdad que Dios habló a mi corazón para llevar un balance, para encontrar un balance. Porque hemos visto nosotros aquí en esta ciudad que las cosas van de un lado para otro. Y no solamente aquí. Hace un rato orábamos por Göteborg. Porque el desbalance es algo terrible, hermano. Porque el no acomodar las cosas ni espirituales en lo espiritual, ni las cosas materiales en lo material, o las cosas seculares en lo secular, hace que las personas tengan mucha confusión, demasiada confusión. Y por lo tanto sus vidas, como me decía un hermano ahorita, no recuerdo quién me contaba, que se encontraban con alguien que decía siempre que estaba en victoria. El hombre estaba hecho polvo, pero siempre estaba diciendo que estaba en victoria. Y declaraba que estaba en victoria, pero estaba hecho polvo. Entonces, no hay balance entre estas cosas. Entonces, el balance de estas cosas nos tiene que llevar, el balance de la palabra del Señor nos tiene que llevar a vivir una vida que pueda ser, ¿qué? Testimonio al mundo. ¿Cómo lo vamos a ganar si nosotros somos más desordenados que ellos? ¿Dónde está la palabra de Dios cuando nosotros vivimos corriendo detrás de buscar en los hombres que suplan la necesidad que por fe Dios puede suplirnos? ¿Dónde está el balance en eso? ¿Dónde está la fe? Realmente creo que este estudio nos puede ayudar, nos ayuda realmente en el aprendizaje de cómo acomodar lo espiritual en lo espiritual. Yo quiero que ustedes, en la lectura que ustedes hagan en sus casas, porque ustedes leen todos los días la Biblia, ¿se acuerdan que me lo dijeron el domingo pasado, no? Por favor, traten de buscar el balance de las cosas. Entremos en el balance de las cosas. Amén. Y aquí vemos a Jesús que de pronto cambia su tono y al parecer también su actitud hacia quienes le rodeaban, básicamente a su pueblo, los judíos, que creían que el reino a ellos les pertenecía. Fíjense esto. Los judíos en ese tiempo basaban su confianza o su fe en tradiciones, en genealogías y en linajes. Y las palabras de Jesús seguramente cayeron como un balde de agua fría para ellos. Versículo 11 dice, y os digo, después de que Jesús se ha alegrado tanto y exalta la fe del centurión, luego dice en el versículo 11, cambiando como
cambiando de actitud y de tono, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Hermanos, los judíos no podían creer lo que estaban oyendo. Los judíos no podían creer que los gentiles tomarían sus lugares en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Les decía que ellos estaban basados incluso en escrituras antiguas. Si usted me acompaña rápidamente a Isaías 25:6, podemos ver por lo menos una referencia a esto que les estoy diciendo. Isaías 25:6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esto lo tenían ellos dado por hecho, que ellos se iban a sentar en la misma mesa. Mire, aquí en el original dice realmente que ellos se iban a reclinar. En el original no dice sentarse, sino que se iban a reclinar, se iban a estar así como codo a codo con Abraham, Isaac y Jacob. Eso era lo que ellos creían. Pero luego dice el Señor Jesús: mas los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Jesús les estaba hablando de condenación eterna. ¿Se imagina cómo se sentía? Los hijos del reino. ¿A quiénes eran los hijos del reino? Esto es, los judíos, llamados así debido a los muchos privilegios del reino que habían disfrutado. Ellos habían disfrutado del reino de Dios. Ellos habían sido la nación que elegida. Mire, Pablo nos lo cuenta en Romanos 9, versículo 4. Y Pablo hablando aquí de la elección de Israel. Pablo hablando incluso de sus propios familiares, en un afán incluso dijo: yo quisiera morir primero que ellos, o sea, entregar mi alma por ellos, con tal de que ellos fueran salvos. En ese capítulo ustedes encontrarán toda la historia. Pero el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto era lo que, según los judíos, les pertenecía a ellos. Por lo tanto, esa promesa de sentarse en el banquete con Jacob, con Isaac, ellos creían que era de ellos. Pero, amados hermanos, nosotros sabemos claramente que la salvación es para todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo por medio de la fe, de una fe personal y viva. Nada tiene que ver con nacionalidad, con raza, nada tiene que ver con estatus, no tiene nada que ver con el color de tu piel, tiene solamente que ver con el amor en tu corazón por aquel que entregó su vida por nosotros. Amén. Si las palabras, hermanos, de Jesús para los judíos de esos tiempos los escandalizó, en este tiempo creo que hay otras palabras que están para nosotros. Mire, esas palabras de Jesús fueron muy duras para aquellos que no habían reconocido que Dios era su Padre. Esas palabras de Jesús les estaba hablando, como les dije hace un momento, de una condenación eterna. Les estaba hablando de ser desheredados de lo que ellos creían. Pero si eran duras esas palabras en ese tiempo para ellos, ¿qué queda para nosotros, los que se supone le conocemos y quienes sabemos que Él murió y resucitó y vive y está a la diestra del Padre? ¿Qué queda para nosotros?
Y peor para los que creen que pertenecer a una iglesia o que forman parte de un ministerio o se llaman sus discípulos, sus pastores, sus profetas, sus apóstoles, creen que tienen los méritos para heredar el cielo. ¿Qué creen que dirá el Señor? Pues bien, aquí les tengo las noticias del cielo. Esto es lo que piensa Dios de aquellos que creen que por tener un título, que por llamarse pastor, por llamarse apóstol, por ponerse un nombre, creen que tienen ganadas todas las cosas. Le voy a decir rápidamente lo que piensa el Señor. Mateo 7, el mismo capítulo, el mismo libro, devuélvase un capítulo y vaya al versículo 21 al 23 y leamos juntos. Versículo 21. Leamos juntos, amén. A la voz de 3, 1, 2, 3. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe una cosa? Esta me parece a mí una de las advertencias más escalofriantes de la Escritura. Un texto que nos hace temblar. Estas palabras, digo, nos hacen temblar a todos los que profesamos ser creyentes. Y seguramente usted se estará preguntando, y si no, se va a preguntar, ¿seré yo uno de aquellos? ¿Seré yo como ellos? Yo también creo, yo soy creyente. Yo también confío en Cristo para mi salvación. Intento servirle, deseo entrar en el reino eterno con Él. Y si Jesús aquel día no me reconoce, dice que nunca he sido suyo de verdad y que por lo tanto me apartará de Él para siempre. ¿Sabe una cosa, hermanos? Debemos afrontar esta cuestión con mucha seriedad, porque es de suma importancia. ¿Qué clase de creyentes o qué clase de discípulos somos nosotros? ¿Sabe? Este texto también nos obliga, si vamos a estudiar el texto, esto nos obliga de alguna manera a discernir, ya no solo entre creyentes y no creyentes. Fíjese, ya no es solamente con nosotros los cristianos y los que no son cristianos. Ya no tenemos que discernir solamente entre esos, sino entre discípulos y pseudodiscípulos. Y una vez más, hermano, es básico aquí acomodar lo espiritual a lo, gloria a Dios. Sobre todo, hermano, en estos tiempos en el que muchos repiten versículos bíblicos y nombran a Jesús con una facilidad y ligereza, como les decía hace un momento, decretando milagros y sanidades y diciendo y haciendo Pero hay algo que a mí en este texto que leímos me parece que es lo más importante que Jesús dice, y es el hecho de que es el que hace la voluntad de mi Padre. Según Jesús, solo los que hacen la voluntad del Padre son aptos para entrar a la presencia de Dios, ¿cierto? No es el que me dice Señor, Señor, no es el que habla, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo conocer esa voluntad? Lastimosamente, hermano, los mismos predicadores y pseudoapóstoles o pseudopastores de este tiempo, los predicadores de método, fábulas y los que se asemejan más a motivadores del mundo, que se parecen más a los motivadores del mundo que a Cristo, pues no le ponen las cosas muy fáciles a sus seguidores, porque los enceguecen y no pueden
no pueden discernir las cosas. Hace unos días estuvo de visita una pareja en mi casa y yo les contaba algo parecido a esto. No recuerdo cuánto hace tiempo ya. Encontré una paisana mía, colombiana, muy agradable ella, muy amable, que estaba muy contenta ese día porque estaba con una pastora que le estaba ayudando a comprar muchas cosas en una tienda de comida. Y ella estaba muy contenta porque iba para un encuentro y ella iba a participar del encuentro, no como una ovejita que venía al encuentro, sino como alguien que iba a trabajar en el encuentro. ¿Sabe? Yo me atreví por la confianza que tengo con ella a decirle, mira mujer, miremos en la Biblia, esto no está bien, esto no es bíblico. Y ella me dijo, que sea bíblico o no sea bíblico, yo no sé. En otras palabras, no me importa. Lo que yo veo es que da resultado. Porque esas mujeres vienen del encuentro sanadas, porque toda esa porquería que han llevado en su vida, eso lo van a echar fuera ahora en el encuentro. Todos los pecados ya van a estar fuera, como si Cristo no hubiera ya pagado por nuestros pecados. Qué terrible es esto. Y aquí vemos algo que podemos asociar con este párrafo que acabamos de leer. Algunos en los encuentros dicen haber cambiado, pero también otros en otras iglesias dicen que hay muchos milagros. Hay un colombiano, estos colombianos cómo se portan de mal. Menos mal que los colombianos de aquí se portan bien. Pero hay un colombiano que se llama Ricardo Rodríguez, tiene una iglesia que se llama Avivamiento. Según él es el dueño del avivamiento en todo el mundo. Y dice, hoy se van a sanar 7 de cáncer, 3 no sé cuánto de sordera, y la gente van, oran y le ponen las manos y cae todo el mundo feliz y contento y luego dan testimonio de que ya fueron salvos de cáncer. Incluso después llegan con los papeles diciendo, mire, yo tenía cáncer hace 15 días. Me hicieron un nuevo test y ya no tengo cáncer. Y todo el mundo, y hacen una fiesta. Pero veamos lo que dice el texto. Señor, en tu nombre, no hicimos esto, pusimos la mano sobre los enfermos y se sanaron. Echamos fuera demonios, Señor. Ahora la pregunta es, ¿sucedió? Sí sucedió. Para ellos lo más importante es que funcionen sus métodos, las cosas que hacen. Entonces, lo importante tener aquí en cuenta, hermanos, es que muchas de estas cosas, muchas sanidades y milagros y liberaciones no son hechas en el poder de Dios, sino en un espíritu, en lo que tiene, por ejemplo, que ver ya con esos que tienen método llámese, como de los ojos se llama Operación 72, el G12, el G13, 14, el 50, el que sea. Dese cuenta que animan a estos hermanos y crean en ellos un espíritu egocéntrico que es alimentado por esa predicación que alimenta, una vez más digo esto, la autopromoción, la autoexaltación a través de logros meramente humanos. ¿Cómo andan los del G12 cuando tienen la célula llena? ¡Ja! Eran 12 y tengo 24, ¿sabes? Yo soy de lo mejor. Y ya no tengo una célula, tengo 2, y 3, y 4. Y el que tiene más células, más cerca está del pastor. ¿Cuántas células tiene usted, hermano? Está cerquita a mí. ¿Sabe? Los de estas bancas están trabajando en sus células. Ahorita por eso no vinieron. Yo quiero que veamos cómo esto ciega a las personas. Y para eso me gustaría que me acompañen a la carta de Juan, la tercera carta de Juan. Eso tiene solamente un capítulo, versículos 9 al 10.
Perdón. Estoy bien. Yo creo que aguanto. ¿Lo encontraron? ¿Quién no lo ha encontrado? Levante la mano. Vamos a hacer un curso de la Biblia más rápida de la iglesia. ¿Ok? Tercera de Juan 9 y 10. Tiene solamente un capítulo, por lo tanto vamos a leer los versículos 9 y 10. ¿Ok? ¿Amén? Dígame amén. Ah, gloria a Dios, si están aquí. Gracias, Señor. Los despertaste. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Aquí habla de maldiciones y cosas así, y malas palabras. Palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Oiga, ese Diótrefes era del G12. Ese Diótrefes era el líder de la operación 72. Si usted no habla lo que nosotros hablamos, usted está adulterando la visión, dice. Si usted no hace conforme al método, usted no sirve. ¿No? ¿Qué va a venir a hablar ese tal Chuy Olivares? No, ese no me lo permitan aquí. Porque se habla cosas diferentes a nosotros. No, ese Oscar Bonilla, ese es durísimo. Ese solamente habla duro, no tiene amor. Yo creo que no, los que no tienen amor son aquellos que engañan. Los que no tienen amor son aquellos que esconden la verdad. Y aquí vemos a Diófretes engrandecido, el que quiere tener el primer puesto en todo, el que se ha dejado llevar por el entusiasmo, el que se ha dejado llevar por la vanagloria y ha sido engañado por su propio corazón. ¿Qué es lo que hace? Niega a los hermanos que se junten con otros. No permite que le vengan a predicar el evangelio. Pero no solamente no está contento con maldecir a los que quieren venir y mentir, sino que a los que quieren hacer lo que dice, los expulsa de la iglesia. Hoy pasa lo mismo, hermano. Muchos han perdido el balance y quieren sobresalir como Diótrefes. Otros están cegados por la avaricia, olvidando la palabra de Dios que nos advierte sobre el amor al dinero. Porque la palabra del Señor nos dice eso, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y no solamente los expulsan hoy en día, sino que los maldicen. Oiga, que están peor que Diótrefes estos de aquí. Hace poco supe el caso de un hombre que estaba asustado porque lo había maldecido. De veras, llevaba mucho tiempo en una iglesia. En una iglesia esa de método. Bueno, lo voy a decir en la iglesia aquí de IMC. ¿Por qué no lo voy a decir? Si me están viendo y si me ven y me preguntan, con gusto les respondo. ¿Por qué está mal esto? Vamos a la palabra sencillamente. Cristo Jesús nos dijo que aún teníamos que bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo es que yo voy a maldecir a uno que es mi hermano porque no piensa igual que yo? Están totalmente desenfocados, no han puesto balance en su predicación, no hay quien acomode lo espiritual a lo espiritual. Por eso los que salen de esas iglesias están más perdidos, están más confundidos. Hay cosas que no entienden, uno les está hablando Biblia y dicen, ¿cómo así? Lo único que entienden es método, el librito, el libro extra. Todo eso es lo único que entienden, no entienden otra cosa. Entonces este hermano estaba asustado, dice, yo supe, no lo conozco personalmente, es muy amigo de alguien que yo conozco, y estuvo 2 meses atormentado, porque lo había maldecido. Usted y yo sabemos, hermanos, que esas maldiciones no tienen efecto contra nosotros.
Vamos a la palabra para verlos. Primera de Juan 4 y 5 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está fuera en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo se puede asustar porque lo maldicen. Mire, usted en el mundo dígale a alguien que le cayó una maldición y eso va y paga a la bruja, al hechicero, al rezandero, compra la culebra cascabel para cargarla encima, compra lo que sea, porque dice que está maldecido. Y tienen miedo de eso, ¿sí o no? ¿Cuántos alguna vez estuvieron en esa situación? No levanten la mano, no se descubran. Fueron al brujo, fueron al que le lee el café, el chocolate, le leyeron las cartas, lo único que esperaba que le leyera hasta la Coca-Cola, pero en fin, alguna cosa tenían que hacerle porque ellos estaban creyendo que estaban maldecidos. Pero eso es la ignorancia. Usted y yo, mi hermano amado, sabemos que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Nada nos podrá tocar si el que está en nosotros es más fuerte que el que está fuera en el mundo. Mire, les aseguro que usted encuentra testimonios de personas que han estado en brujería, en santería, en todas esas cosas, y ellos saben que con un cristiano genuino, que tienen la fe como la fe de este centurión del que hemos venido hablando hoy, nada lo toca, nada la toca. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados, pero quien nos protege hoy es la palabra de Dios. Esa es nuestra herramienta, la palabra de Dios. Amén. Esa es el arma, hermanos. Es la herramienta para vivir una vida de balance y una vida de testimonio delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios. Tenemos que vivir una vida delante de Dios, una vida de testimonio, pero también delante de los hombres. No puede ser que nosotros digamos que somos muy buenos cristianos solamente en la iglesia y afuera nadie sabe que somos cristianos. Les voy a contar algo. Aquí en esta ciudad hay una iglesia donde hay un hombre que dice que es pastor. Está en medio de otros que también se dicen ser pastores y hay un pastor más grande. Pero ese hombre tiene un trabajo y en su trabajo nadie sabe que él es cristiano. Una vez, hace ya mucho tiempo, estaba yo, tenía una empresa hace como unos 9 años, una empresa de servicios, y yo era servidor y tenía servidores que yo enviaba a los restaurantes y también, bueno, había algunos servicios que mi empresa vendía y algunas veces tenía yo que hacer mis propias horas para que la economía andara bien. Voy y tenemos que atender una conferencia. Y este hombre, pastor, estaba en la conferencia. ¿Sabe? Yo me atreví a decirle a una de mis compañeras ahí que ya nos tocaba servir el vino porque tomaban un vino blanco y un vino rojo, uno con la entrada y otro con, en fin, ustedes saben a qué me refiero. Y cuando estábamos sirviendo dije yo, tienes que conseguir un alcohol free o algo así porque ahí hay una persona que no toma vino. Ya. Mire, que alguien se tome una copa de vino, no pierde, por eso no va a perder la salvación. Sin embargo, yo les digo una cosa, nunca tomen vino delante de nadie. Si ustedes quieren tomar una copa de vino, tómenlo con su esposo, con su esposa, en su casa, no delante de los demás, porque la Biblia nos enseña que tenemos que pensar en los más débiles. Algunos por ver a alguien que se tome una copa de vino, dicen, oh, sí, ya perdió la salvación. Ustedes saben, hay gente que no entiende. Ok, pero este hombre permitió que le sirvieran el vino. Sin embargo, no se lo tomó. Él permitió que le sirvieran el vino y no se lo tomó. Apenas medio lo probó un poquitito, solamente para guardar las apariencias delante de sus compañeros y no que se dieran cuenta de que él no tomaba porque le iban a preguntar por qué no toma. Y él no podía decir que era cristiano porque él mismo un día dijo que él no se atrevía a decir que era cristiano en medio de esa gente porque seguramente perdía el trabajo. Eso es vergonzoso delante de Dios. Eso es avergonzarse del evangelio. Dios nos libre de tener una actitud tan hipócrita como esa. Amén. La palabra del Señor, hermanos, es la única que nos puede ayudar a caminar
rectamente, a tener balance en nuestra vida. Mire, voy a tocar otro tema que tal vez no es muy recurrente, pero me estoy animando, estoy más en confianza. Fíjense, hace un tiempo hablé con un hombre que me decía que tenía problemas con algo, que él entendía que el reggaetón era una música que también lo llevaba a Cristo, o sea, que él también podía adorar con el reggaetón. Y que él también conocía a otro hombre que incluso con reggaetón y todo se tiraba al piso a adorar. Yo no sé cómo saltaría, pero en fin, que el hombre adoraba con el reggaetón. Y yo pues había predicado hace un tiempo algo que está en Apocalipsis, no vamos a ir ahí, que dice que la música, que el pandero, que el salterio, que todos los instrumentos, adiós, que no va a existir más esa música, que Dios la va a destruir. ¿Quieren un estudio de eso? Bueno, un día esto lo hacemos. ¿Me acuerdan? Pero él seguía luchando con esto. Y tanto molestaba, no, hermano, porque yo, como algunos de ustedes saben, le dije que nosotros aquí en la iglesia no tocamos cualquier música. Y que no estamos de acuerdo con los faranduleros, ni que estamos de acuerdo con esos tales que se llaman levitas, porque si fueran levitas no cobrarían. Los levitas nunca tuvieron sueldo. Vivieron de lo que las demás tribus les daban. Por lo tanto, levitas no son. Más bien que se levantan ellos mismos. Y se levantan el billete de los hermanos. Los dejan trasquilados. Porque es que un levita que viene a cobrar no sé cuánto para que lo vean. En fin, yo hablaba estas cosas con este hermano. Y me dijo, no puede ser, es que tú eres demasiado radical. Entonces le hablaba de lo que la escritura dice. Pero él seguía ahí, terquito, como me acostumbro a decir. Y hubo algo que yo le dije, que también le refería a un hermano esta semana, y es, piensen ustedes en un reggaetón. ¿Cuál les gusta? ¿Quién canta aquí reggaetón? Bueno. Bueno, pues ese. Ponga ese señor cantando su reggaetón. Ponga la música aquí, bien estridente. Y vaya con esa música a la cruz de Cristo. Vaya con esa música frente al Señor. Mire a Cristo morir por sus pecados. Y lleve esa música. Lleve a Cristo lo que usted dice que es para Él. Dígame una cosa. Si usamos un poquito el sentido común, el balance, ni siquiera al entierro de la abuelita yo le llevaría reggaetón. Imagínense que el abuelito está bien enfermo y usted lleva reggaetón. A ver, abuelito, levántate, perrea, abuelito. ¿Qué? Imagínense eso. Eso es no tener balance. Eso es no saber poner lo espiritual en lo espiritual. ¿Cómo podemos nosotros poner por encima nuestros sentimientos, nuestras propias emociones en comparación con lo que Dios ha pedido? La alabanza para Dios debe ser santa, y la alabanza para Dios siempre fue manejada por levitas, hombres santos que en ningún momento se vendieron, y los que así lo hicieron les fue como en feria, porque la escritura nos enseña de un levita que se fue y se mandó a cambiar por una camisa y unas monedas, y le fue mal, le fue muy mal. Amados hermanos, necesitamos realmente tener un balance en nuestras vidas. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que con lo que hemos visto hoy, lo que Dios quiere es que en su vida haya fe para creer lo que la palabra de Dios dice. Y cuando esa fe ha crecido a tal punto de que usted puede ver a qué Dios lo llamó, entonces esa fe usarla con todo su corazón para entregarse a ese llamado que Dios le ha hecho. Dios le ha llamado a usted a que le adore. Dios le ha llamado a usted
a que le sirva. A algunos no les gusta eso. Y bueno, ¿y quién es Dios para yo servirle y hacer todo para Él? Pues Dios es el que hizo la tierra, el cielo y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe? Si Dios fuera avaro como los hombres, la cuenta que nos llegaría por respirar. Estas cosas, hermano, están sucediendo en la iglesia. Y es que el no tener balance y no acomodar lo espiritual a lo espiritual realmente es un peligro muy grande porque se cae en una tremenda ceguera. Ya quiero terminar. Ya quiero terminar dejando en su corazón algo. Tal vez le incomode lo que yo digo. Pero yo le soy sincero. Si le incomoda lo que yo le digo, yo me pongo muy contento. Porque yo no estoy aquí para hablar lo que a usted le gusta oír. Yo estoy aquí para hablar lo que Dios dice en su palabra. Y si se incomoda, pues se incomodará con la palabra de Dios, no conmigo. Ahora, uso ejemplos, sí. Pero todo lo que les digo, les aseguro que está respaldado por la palabra de Dios. Y si no es así, me gustaría que algún día alguien me diga, esto no está correcto. Porque tengo la suficiente disposición para pararme y frente a ustedes pedirles perdón porque he interpretado mal la escritura. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Saber hoy, tener muy claro que no es ni una raza ni un título lo que nos abre las puertas del cielo. Que hoy, hermanos, necesitamos ir a la cruz de Cristo. Cada día, con un espíritu y con una actitud humilde, reconociendo que Él es Dios y que nosotros, simples criaturas, que por su amor, su misericordia, Él ha querido salvar, que no lo merecíamos, que no lo merecemos aún ahora, pero Él rompió, escuche esto, Él rompió todas las barreras que habían entre Él y nosotros para poder alcanzarnos. Amados hermanos, Dios merece toda honra, todo honor, todo respeto, toda reverencia. No en el ser religiosos, una falsa religiosidad, una hipocresía, no. Líbranos, Señor, de tener un corazón hipócrita delante de Él. Necesitamos hoy ir a la cruz de Cristo y decirle, Señor, hay cosas en las que yo no entiendo cómo obrar. Por medio de tu palabra, Señor, háblame y dame el balance para vivir. Dame el balance, enséñame a poner las cosas donde tienen que estar. En lo espiritual, en lo secular. Iglesia amada, en el nombre de Jesús, yo les invito a comer palabra de Dios. Yo les invito a creer en el Señor. Yo les invito a escudriñar su palabra. Nunca me cansaré de repetir esto. Nunca me cansaré de repetir esto. Si no estudiamos la palabra, fácilmente caeremos en los errores que hemos visto ahora y en muchísimos más, porque el tiempo no sería suficiente para encontrar errores en lo que la iglesia hoy está haciendo y lo que nosotros mismos hemos hecho. ¿O solamente soy yo el que se equivoca aquí? Pongámonos de pie, vamos a terminar.